ya en el último día del 2019, próximo a empezar el 2020 con toda la energía, no podía dejar pasar la oportunidad de hacer un pequeño top de juegos de mesa. A sabiendas que muchos de los juegos que uno posee son buenos, pero algunos se juegan más, otros se juegan menos. Hay diferentes razones para jugar, algunos más y otros menos. Traigo aquí una pequeña lista muy personal y voy a ir explicando título a título el porqué de cada uno de los lugares. Pero son 10 juegos de mesa que no necesariamente salieron este año, pero sí o jugué este año o los llevo jugando durante el año. No me habría alcanzado yo creo el presupuesto para hacer un top de juegos de mesa 2019. Pero aquí hay 10 juegos que, insisto, muy en lo personal, representan mis favoritos en este momento. Número 10. El número 10 es un título que escapa un poco, creo yo, a lo que uno tiene por noción de juego y por lo mismo ha marcado un precedente en las mecánicas que uno podría implementar en un juego de mesa. Sobre todo pensando en que existen muchas veces líneas que tienen ciertas propuestas, pero es difícil encontrarse un juego tan rompe estructuras, por decirlo de alguna forma. Y obviamente hablamos de The Mind. The Mind, que es un juego donde tienes que leer la mente de tus compañeros de forma cooperativa, y la verdad es que no podría dejar de mencionarlo porque el cómo se presenta, más allá de ser un juego de mesa, incluso algunos lo llaman casi una actividad, un algo recreativo que va un poco más allá de un juego. Ahí obviamente depende de cada quien cómo lo defina, pero fue nominado a Juego del Año en 2018 y la verdad es que es muy interesante el cómo uno puede pensar siempre fuera de la caja, valga la redundancia para los juegos de mesa, en relación a cómo se juega algo y cómo nos sentamos a jugar y a compartir. Por eso The Mind, número 10. Número 9. Número 9 no está exento de polémicas, es un juego que ha recibido bastantes críticas, no solamente por su contenido, sino por cómo se llevó a cabo, diciendo que es un plagio de cartas contra la humanidad y una serie de ofensas en relación al contenido de ciertas cartas. Lo conversamos en detalle en el video propio del juego. Pero el número 9 va para Mala Leche. Mala Leche, un producto chileno, como dice su caja. Insisto, nunca estuvo libre de polémicas en relación a las licencias que hubo por medio, pero hay creo que un poco más de claridad en este momento. ¿Por qué elegí el número 9? Yo creo que porque una de mis principales aficiones tiene que ver con acercar el mundo de los juegos de mesa a gente que no juega regularmente o que no sabe muy bien qué jugar o cómo jugarlo. Y Mala Leche casi siempre es una opción que se presenta mucho con mis colegas, por ejemplo, con grupos que no son muy habituales de juego, y también se presenta con grupos que son muy habituales de juego, que les gusta pasarla bien, siempre hay carcajadas aseguradas. Entonces me gusta porque es una buena carta de presentación a grupos con los que tengo un poco más de confianza y les quiero contar un poco más de qué trata este mundo, porque los que no conocen mucho quizá todavía están muy centrados en Monopoly, en el Ludo, en Jenga, pero sin saber que hay toda una línea detrás de juegos que son mucho más complejos y mucho más entretenidos. Así que por lo mismo, número 9, Mala Leche. Número 8. El número 8 es para un juego que tiene una mecánica que me gusta bastante en relación a ordenar piezas de ciertas formas, tipo Tetris, que lo hacen también bastante familiar y un poco nostálgico incluso en ocasiones. Y por lo mismo, como tiene ese toque familiar, introduce bastante bien en grupos nuevos o en gente que no es muy aficionada y empieza a agarrarle un poco más el gusto a los juegos de mesa. Podría haber estado en esta lista Patchwork, por ejemplo, de Uwe Rosenberg, pero siento que la restricción de ser para 2 jugadores y mi afán por jugar siempre en grupos grandes hace que Oso Park esté en mi número 8. Oso Park es un juego bastante simple, trae muchos componentes y el costo del juego no es tan alto pensando en todas las cosas que trae. De hecho, la caja es bastante pesada. Un juego donde cada uno asume el rol de un arquitecto, por decirlo de alguna forma, o un ingeniero. Vamos a planificar un parque de osos. Y ese parque de osos tiene no tanto nivel de competencia en un principio, más bien un desafío personal que se juega de manera simultánea. El tema de la puntuación, si alguien quiere ser más estricto, más competitivo, puede hacerlo, pero si quiere jugar más para pasar un buen rato o descubrir cómo se van poniendo las piezas y desafiarse, también puede hacerlo. Ahí obviamente depende, insisto, siempre del grupo con el que uno juega.
pero esa facilidad que te da Oso Park, e incluso tiene esta variante de agregar misiones secretas para aumentar la competencia, es bastante buena. Por eso Oso Park número 8. Número 7. El número 7 es un juego que de verdad no creí que me iba a gustar tanto como me ha estado gustando hasta ahora, o el cómo ha sido pedido incluso en las juntas con grupos de juego. Hablamos de Just One, el que fue juego del año 2019 y que tiene una propuesta no tan innovadora en relación a adivinar conceptos, pero sí el cómo se presenta y el cómo se ejecutan, que lo conversábamos también en el video propio de Just One, le hacen merecedor del título a juego del año. Y la verdad es que se juega muy rápido, lo he podido jugar también con personas más jóvenes, que también les gusta mucho. No tiene un nivel de desafío muy grande y también genera hartas risas y hartas situaciones un tanto conflictivas cuando se juega y estas palabras que no tienen que ser ni muy obvio pero ni muy evidente, que siento yo que se ejecuta mucho mejor que en juegos como Dixit, por ejemplo. Dixit también tiene esta lógica de palabras no muy evidentes pero tampoco muy obvias, pero en Just One tiene un impacto mucho más directo el estar trabajando todos en un solo equipo. Y el concepto de rejugabilidad también se presenta bastante bien y por lo mismo yo creo que lo hemos jugado bastante últimamente. Por eso Just One, número 7. Número 6. El número 6 yo creo que tiene harta historia detrás, o una historia bastante corta que en realidad me gustaría hacerlo un poco más larga, pero no lo es. Es un juego que siempre veía que preguntaban por él en grupos de Facebook. ¿Alguien tiene el virus? ¿O han visto dónde hay stock de virus? No ha llegado, no, se agotó. Y ves que llegaba, se agotaba muy rápido. Pero yo nunca, la verdad, nunca vi las cartas, vi su jugabilidad, simplemente sabía que había mucha gente detrás de él. Entonces cuando lo vi en venta dije, virus, me lo compro. Y yo creo que se cumple el por qué tanta gente lo buscaba o tanta gente le gusta. Número 6, Virus, porque de verdad es un muy buen juego, es un filler, muy rápido, es muy competitivo. Algunos lo han comparado en mi grupo con Gatitos Explosivos, con Exploding Kittens. Pero en lo personal siento que este me gusta más porque la variable de Exploding Kittens tiene que ver con la eliminación progresiva de los jugadores. Entonces si estamos jugando a 5 y soy el primero en ser eliminado, quedo rápidamente fuera del juego y después me toca ser un espectador simplemente. En cambio en Virus siempre está latente esa posibilidad de ir ganando, pero de pronto pasa algo y ahora vas perdiendo. O la persona que tú le tenías menos fe de repente empezó a jugar cartas buenas y de un turno para otro ganó. Eso lo hace bien atractivo en ese sentido. La expansión Evolution no es de mis favoritas, de hecho prefiero jugarlo sin la expansión. Aún así, si lo gustan lo pueden adquirir, pero el juego Virus yo creo que es un must have en sus ludotecas. Así que número 6 para Virus. Número 5. Aquí nos adentramos un poco más a terrenos complejos, del cómo ordenar los 5 juegos de preferencia. Y ahí se acumulan hartas variables también, porque están los factores más personales desde la emoción. Por ejemplo, Próximo Juego es uno de los primeros juegos que compré. Y lo he jugado bastante, mucho más que Azul es el número 5 en esta lista. Pero vamos a ir detallando un poquito más cada uno de ellos para entender un poco por qué uno por sobre el otro. El caso de Azul, por ejemplo, según la estadística de una aplicación que no recuerdo su nombre en este momento, pero que uso anualmente, BG Stats, esa es. Este es el juego que más jugué durante el año, más de 10 partidas. Y en el video comparativo de Azul contra Vitrales de Sintra, muy en lo personal también, prefería mucho la versión original. El cómo la simpleza de sus componentes te atraen a jugarlo y el cómo estéticamente se ve muy bonito, ordenado y el cómo también va clasificando. Siempre el punto en contra un poco el tema de la puntuación, pero una vez que lo aprendes el cómo puntuar es bastante simple. Y este fue el juego del año del 2018. Yo creo que cuando lo vi fue casi una especie de amor a primera vista, quizá a algunos más les ha pasado también, por el cómo se presenta y el cómo lleva un concepto tan simple como es el azulejo, algo que quizá todos tenemos en la casa o que hemos pasado por algún pasillo de alguna tienda, y lo lleva a un juego. Y con una historia detrás, con respecto al rey de Portugal, visitando a la Alhambra. Entonces es atractivo ver cómo una simple idea o algo tan simple o tan cotidiano puede ser llevado a un juego y tener incluso el título a juego del año. Michael Kisling fue el creador de este. Estamos ya a la espera de Summer Pavilion, el tercer Azul que viene. También se anunció una caja grande de Azul. No sé si me atrae mucho, pensando en que tengo las otras dos versiones.
de vitrales de Sintra y que obviamente después voy a tener Summer Pavilion en mi biblioteca. Pero Azul yo creo que es un pequeño paso más avanzado de las personas que les gusta jugar juegos de mesa o que ya agarraron un poco el hilo en relación a qué podrían esperar de un juego. Tiene un nivel de competitividad también bastante bueno, de acuerdo a cómo cada uno quiera jugarlo. Si quieres estar pendiente o no de tu oponente es decisión tuya, pero ahí va a depender mucho de cómo uno se adentra de manera un poco más amigable a este concepto de los juegos competitivos. Así que Azul, número 5. Número 4. El número 4, como decía en el número anterior, es uno de los primeros juegos que compré hace años ya, creo que fue el 2017, 2016, no recuerdo muy bien en este momento, hace cuánto empecé en esto. Pero Ticket to Ride Europa es para mí uno de los juegos más importantes que he podido adquirir, porque es atractivo en primer lugar, es mejor, muy en lo personal, y creo que muchos coinciden, es mejor que la versión original, que la versión de Estados Unidos. Tiene una expansión incluida que es totalmente optativa o no, es muy competitivo cuando lo juegas en grupos de 5, tiene partidas que son relativamente largas pero que se hacen muy cortas, es impredecible a ratos, mezcla un poco la suerte con la estrategia y la verdad es que cada vez que lo jugamos siempre es un buen rato. Se han generado peleas incluso aquí por quién ocupó la ruta de quién, pero es lo entretenido de este tipo de juegos. Y en el caso de Aventureros al Tren Europa lo he jugado incluso con mi familia o con grupos quizás de personas que uno no esperaría jugar. Entonces yo creo que es un muy buen juego. Es simple, de reglas simples, 4 posibles acciones en tu turno, puedes hacer una de las 4, entonces también se entiende súper fácil. No requiere grandes estrategias a la hora de... Entonces tiene hartos elementos que lo hacen un juego muy atractivo, creo yo. Por eso Ticket to Ride Europa número 4. Número 3. El número 3 es un juego que también estuvo bien movido durante el año. Problemas con la versión en español, que llegaba, que no llegaba, que salió de España, que no salió de España, que se agotó rapidísimo. El tema del hype que estaba generando, si era muy bueno o no era muy bueno, si tenía un fenómeno quizá como el side, que mucha gente estaba muy pendiente, pero quizá no era muy bueno. Un montón de cosas que van formando parte de los juegos de mesa, pero llega a la mesa y de verdad es un juegazo. Wingspan, número 3 en esta lista de juegos de mesa. Es avanzado, tiene hartas capas de complejidad. Una primera partida lo más probable es que uno no haga muchas cosas, pero ahí después se va dando cuenta de cómo se va jugando y de cómo se van acumulando las acciones. El factor estético, no hay nada más que agregar, ni más que decir. O sea, es uno de los juegos más hermosos estéticamente que he visto hasta ahora. 170 aves ilustradas, tiene un modo también para jugar de a un jugador que está especialmente hecho para ser jugado de uno. O sea, una editorial tomó el juego y creó esta versión para un jugador. Fue diseñado por Elizabeth Hargrave y Maldito Games lo trajo al español. Aquí fue distribuido en el mes de octubre, si no me equivoco. Me parece mucho que sí. Y también un juego que lo hemos jugado mucho, muy atractivo. Las partidas no son tan largas después de que uno lo va jugando. El factor también competencia a veces no es tan alto, o el factor interacción, como sucede mucho también en algunos euros. El tema del azar se ve un poco más que nada con los dados, pero me gusta porque es un juego que no puedes jugar tan a la ligera desde cierta perspectiva, pensando que es un juego euro. El tener que sentarte y pensar un poco más tus decisiones y el cómo vas jugando y cómo vas probando, esa fusión, digamos, de prueba de suerte y estrategia, lo hacen, yo creo, muy atractivo, sobre todo para gente que no está tan adentra en el mundo, pero también para los jugadores más expertos le añade muchas capas de complejidad, dificultad y rejugabilidad, que yo creo que es uno de los factores principales que busco siempre en un juego de mesa, el concepto de rejugabilidad. Wingspan totalmente rejugable. Tiene un valor aproximado a 55.000 pesos chilenos, pero por la cantidad de componentes, por el peso de la caja, por la rejugabilidad, yo creo que es un buen valor. Obviamente se aleja mucho de algunos presupuestos, pero está dentro de las opciones de juegos que acompañan un bolsillo un poco más holgado, o el ahorro para poder comprarlo. Ahora, igual el stock es bastante limitado, porque eso también le da un toque en relación a, tienes un Wingspan, y hoy es caro y lo podemos jugar, entonces también se aprovecha harto en ese sentido. Por eso, y lo hemos jugado mucho también, yo creo, este año con mi grupo de amigos y con otros grupos más. Así que Wingspan, número 3. Número 2.
El número 2 y el número 1 yo creo que están así, muy juntos. Y hay una pequeñísima diferencia de uno por sobre el otro. Pero la verdad es que es una pelea muy peleada, valga la redundancia, entre mi número 2 y el número 1. Pero el número 2 está para Istanbul. Istanbul, esta es la versión caja grande que la pude comprar en Alemania cuando anduve paseando por allá. Estaba barata, fue un impulso de atractivo, de economía, de muchas cosas, así que para adentro. No es tan dependiente del idioma también, entonces no hubo problema en poder adquirirla. Y muchos juegos que vienen de Alemania también traen la versión en inglés por un lado y la alemana por otro, entonces no es tan terrible. Pero Istanbul yo creo que es un juego que cada vez que puedo lo juego, porque me gusta mucho el cómo, a pesar de ser un euro, se interactúa mucho con los otros jugadores. Tiene ciertos niveles de azar en el sentido de cómo se organiza el mercado de Istanbul o la ciudad misma. Y yo creo que tiene muchos elementos que, de hecho, en su año 2014, me equivoco, 2013, fue elegido como juego del año, pero tiene elementos que perduran en el tiempo. Se ha añejado bastante bien. Es un poco más caro de adquirir, creo que 40.000 pesos vale la caja sin la expansión, pero por el cómo uno lo juega o cuánto tiempo lo va a jugar, cuántas veces lo va a jugar y cuánto te permite jugarlo, yo creo que está a un buen valor. El gran plus que tiene Istanbul, creo yo, tiene que ver con cómo se puede reprogramar el escenario. Hay una propuesta inicial para jugadores iniciales, pero el cómo después lo puedes reprogramar y cambiar totalmente tu metodología de juego, tu estrategia. Entonces, por ejemplo, uno puede tomar un juego como Catán y pensar que tiene ya claro dónde ponerse, por qué ponerse ahí y qué es más fácil y qué le conviene en el transcurso del juego en relación a cómo sale el escenario. Y ahí uno ya puede armar ciertas estrategias más fijas, lo mismo con Carcassonne en relación a cómo usa esos miembros. Pero Istanbul, yo creo que te desafía mucho a replantear cada vez tu estrategia, porque el objetivo es juntar 5 gemas antes que los demás jugadores. Y hay muchas formas de juntar las gemas. Todas las acciones te llevan a obtener gemas de diferentes formas. Entonces, quizá en una partida o en un tablero normal tú sabes más o menos que tienes que ir primero para acá, después para acá, después para acá, y de repente tienes 2 gemas y ya vas ganando. Pero al momento de cambiar el escenario y de reestructurar el cómo se juega y el orden de los turnos y todo, modifica bastante el cómo uno se enfrenta a Istanbul. Entonces ya no sirve de tanto tu estrategia que tenías tan armada para ese escenario. Tienes que replantearla, tienes que reformularla, tienes que tomar otras acciones e incluso reformular un poco el qué cartas vas a ocupar como comodines casi, que tienen ciertas acciones especiales. Si te conviene o no te conviene, entonces en algún punto también basta con que un jugador haga la acción que tú querías hacer y ya te desordenó todo el panorama, entonces tienes que reprogramar todo lo que ibas a hacer o esperar un poco. Entonces es muy bueno Istanbul. No es largo de jugar tampoco, se siente breve, la caja sugiere 40-80 minutos, yo creo que es un rango promedio. Las 2 expansiones, he probado la del café hasta ahora también, buena, no es nada del otro mundo, no es una revolución, y la expansión del cartero tampoco la he probado todavía, pero son opciones, simplemente. Si les gusta el juego base, pero Istanbul así como juego base, maravilloso, muy bueno. Por eso, número 2. Número 1. Llega el momento de decidir cuál es mi juego favorito, o cuál es el juego que más me gusta, o cuál es el juego que cada vez que lo sugieren probar, yo voy y jugamos, aunque nos demoremos un poco más del tiempo que queríamos. O lo tengo siempre como sugerencia de, oye, podríamos jugar esto. Se trata de Castillos del Rey Loco Ludwig. Quizá no es un juego muy popular, o quizá lo han visto por ahí y no saben muy bien de qué trata, pero Castillos del Rey Ludwig incorpora todos los elementos, creo yo, que me gustan en un juego. Tiene rejugabilidad, toma de decisiones muy importante, tiene interacción entre los jugadores, tiene incluso, me atrevería a decir, un pequeño elemento de blufeo en relación a cómo uno categoriza ciertos valores de las piezas que va a poner en venta. Y el cómo se va armando la partida, el cómo crees que va a terminar en 1 o 2 turnos, pero después se reprograman ciertas piezas, entonces vamos a tener que seguir jugando. El cómo me voy quedando sin dinero rápidamente y de repente aparezco con mucho dinero. El perfil también yo creo que se establece de cada jugador a la hora de enfrentarse a castillos. El valor estético también que tiene, el cómo se organizan las piezas, yo creo que de verdad tiene todo lo que a mí me gusta en un juego. No puedo dejar de recomendarlo. El idioma es totalmente... no es una barrera, por decirlo, puede ser la versión en inglés o en alemán,
Tiene algunos conceptos que quizá pueden imprimir directamente desde internet, pero más que nada para saber cuál es el beneficio de alguna habitación. Pero de verdad, Castillos de Rey Loco Ludwig es mi juego favorito. No hay otra opción. Istanbul, insisto, me gusta mucho, pero Castillos vuelve a tener ese no sé qué, digamos, que lo hace distinto. Yo creo que tiene que ver más que nada con el cómo uno, insisto, blufea un poco a sus oponentes en relación a cómo entrega valor a ciertas piezas y cómo pone algunas un poco más baratas para que las personas lo compren, otras un poco más caras para que no las compren, pero algunas las pone el precio justo para que sea atractivo. Pero también yo no quiero que compren esta pieza porque me sirve a mí, entonces ahí tengo que empezar a decidir dónde voy a poner cada pieza. Entonces es un juego que se juega a muchos niveles, creo yo. Y eso es lo que hace que me guste bastante. Castillos de Rey Loco Ludwig. Muy buen juego, mi número 1. Ahora, todos los juegos que tengo acá atrás también no podría dejar de recomendar algunos, pero consideren siempre que depende mucho del perfil de cada jugador o de lo que busca cada persona en relación a decidir un juego por sobre otro. No quiere decir que el que no esté en el top 10 es un mal juego, al contrario. Hay muchos juegos buenos que dependen mucho del grupo, quizá no se da tanto la oportunidad de jugarlos, pero este top 10 que tengo aquí son juegos que generalmente si me preguntan si quiero jugar alguno de ellos, mi respuesta va a ser un sí rotundo, o si tengo ganas de jugar esto. O cuando me piden recomendaciones ya de forma un poco más directa, un poco más personal, yo siempre sugiero alguno de estos títulos. Así que eso. Espero que haya sido de su agrado, espero que tengan un muy buen inicio de año. Nos vemos durante el 2020 con más videos, más comentarios, más opiniones. Cualquier sugerencia, duda, inquietud, opinión también siempre va a ser bien recibida en los comentarios o a través de las redes en Instagram. Sigan la página también de Facebook y de todas las redes sociales y todo lo habido y por haber. Así que muchas gracias.